Hola a todas y a todos, soy Adriana Leonel de Cervantes Asensio, soy abogada, política, feminista, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. La mayor parte de mi carrera profesional la trabajé en el sector público, en el gobierno federal. También trabajé en un despacho litigando cuestiones de derecho familiar y de derecho civil. Sin embargo, me especializo actualmente en temas político-electorales y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo los políticos. También en el aspecto político fui integrante este año del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, en donde tuve la oportunidad de presentar y revisar iniciativas en materia de protección y de promoción de los derechos humanos de las mujeres. También tengo una consultoría que, en sinergia con una colectiva que se dedica a defender los derechos político-electorales de las mujeres, hacemos litigio electoral ante los institutos electorales locales, ante el INE o también ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación o de las salas regionales. Todo esto con el fin de lograr una paridad y que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales. El curso que me toca impartir se llama Feminismo en la Historia y Sufragismo hasta la Actualidad. El primer módulo tiene que ver con los conceptos de poder, sexo y género. La gente usualmente los utiliza como sinónimos, los utiliza indistintamente, y para poder explicar las relaciones de poder y de la subordinación a lo largo de 3 siglos de las mujeres hacia los hombres, tenemos que tener muy claros estos conceptos. Para poder explicar la diferencia entre sexo y género, vamos a estudiar la teoría sexogenérica. Como les expliqué, son cosas muy distintas el sexo y el género. El sexo es con lo que nacemos, es la diferencia biológica entre un hombre y una mujer. Son los cromosomas, los genitales con los que nacemos, las características biológicas y fisiológicas de los seres humanos. Y son las características con las que nacemos, no las elegimos. Ahora el género a diferencia del sexo, que no se puede elegir, el género sí se puede elegir o cambiar. Sin embargo, aquí hay problemas con el género porque a lo largo del tiempo, a lo largo de las culturas, se ha determinado, gracias a la sociedad y a las creencias, lo que tiene que ser un hombre y una mujer. Por eso el género es una construcción social que determina la identidad y las funciones entre el hombre y la mujer. Es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer. Son impuestos por la cultura, impuestos por la sociedad en la que se esté desarrollando en ese momento, o tanto en el tiempo como en el territorio. Entonces, por eso ser hombre o mujer puede ser diferente de una cultura a otra o de una época histórica a otra. Pero finalmente, en todas las culturas y en todas las religiones, las mujeres siempre están en un plano de subordinación frente a los hombres. Respecto al género, después del nacimiento, de lo que se espera de nosotros como niños y como niñas, bueno, obviamente también con el género, pues se espera que una niña utilice el color rosa, juegue con muñecas, utilice vestidos, y que los hombres o que los niños, bueno, jueguen fútbol, jueguen a las luchas, utilicen pantalón, utilicen el color azul. Esos son los estereotipos de género que la sociedad ha impuesto a los seres humanos. Hace unos minutos les dije que independientemente del tiempo y del lugar, la mujer siempre ha estado en un lugar de subordinación con respecto al hombre. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un sistema patriarcal, bajo un sistema heteropatriarcal. Patriarcal, ¿por qué? Porque a lo largo del tiempo la sociedad, los grupos han estado liderados por un patriarca, por un hombre, y siempre se ha esperado que el hombre es quien mande, porque el hombre es el fuerte, el hombre es el quien tiene el poder y es el que domina, es el proveedor y es quien manda sobre la mujer.
Y la mujer, bueno, está subordinada porque ella tiene que ser sumisa, porque ella tiene que estar haciendo lo que el hombre diga, y como usualmente se decía antes, de la mujer se esperaba que estuviera como la escopeta, ¿no?, cargada y detrás de la puerta. Y todo esto pues es debido al sistema patriarcal. También se le llama heteropatriarcal precisamente también por las cuestiones impuestas del género, porque una mujer debe de comportarse como mujer y debe de gustarle los hombres, y los hombres, bueno, deben de comportarse como tal, como su sexo, hombres, y deben de gustarle las mujeres. Por eso es heteropatriarcal y por eso tanta homofobia y tanto rechazo a las personas con identidades o con orientaciones sexuales distintas. Como comenté, nuestro sistema patriarcal, también sistema machista, tenemos un conjunto de instituciones que se articulan para mantener y reforzar y perpetuar el consenso expresado en un orden social, económico, cultural, religioso y político que determina que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres. Hace unos minutos les dije que en todas las culturas y en todas las religiones, bueno, la mujer siempre está subordinada, y lo podemos ver desde el mito de Adán y Eva, o también lo podemos ver con la religión musulmana, en donde las mujeres, bueno, no tienen derecho ni siquiera a mostrar la cara. Aunque pueda ser que una o varias mujeres tengan poder, hasta mucho poder, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder, como lo es el poder que ejercen las madres sobre los y las hijas. Sin embargo, este poder nada más está entre mujeres. ¿Por qué? Porque no se ha permitido a lo largo del tiempo que se pueda cuestionar al hombre, o los hombres aún están renuentes a que una mujer pueda ejercer poder y liderazgo sobre ellos. Respecto al concepto de sexismo, es la creencia de que un sexo es superior al otro. Y en este caso, como lo hemos estado repitiendo, pues bueno, el sexo, el ser hombre, el sexo masculino, es lo que siempre prevalece, lo que está por encima de las mujeres, porque la mujer, bueno, se le considera que es débil y que debe de ser sumisa, y porque además de estar en un sistema, por estar en un sistema patriarcal, también todo gira alrededor del hombre, es decir, hay un androcentrismo, porque todo lo importante gira alrededor de ellos, y la mujer, bueno, no importa ni lo que piense, ni lo que sienta, ni lo que quiera. Como señalé, el androcentrismo es una de las formas más generalizadas del sexismo. Si decimos que el sexismo se refiere a que un sexo es superior al otro, y por obvias razones, por cultura y por sociedad y por religión, bueno, todo gira alrededor del hombre, y por eso es el androcentrismo, que se da cuando un estudio, un análisis o una investigación se enfoca desde la perspectiva masculina únicamente, presentando la experiencia masculina como central a la experiencia humana y por ende como la única relevante. Por eso actualmente se habla también de la perspectiva de género, para cambiar este concepto del androcentrismo. ¿Por qué? Porque con la perspectiva masculina, por ejemplo, las políticas públicas, a nivel gubernamental, todo lo que se quiera hacer en cuestión de derechos y políticas, se hace solamente pensando en los hombres, en lo que a ellos les puede afectar o en lo que les puede beneficiar. Y en cambio, tomando una perspectiva de género, ahí se hace un análisis de cómo afecta cierta política o cierta problemática a los hombres y a las mujeres, y buscar la forma de erradicar esa desigualdad para que tanto hombres como mujeres estén en un plano de igualdad. Un ejemplo de verlo, cuestiones legislativas o de políticas públicas desde la perspectiva masculina,
podría ser el ejemplo de la semana pasada, cuando nuestros legisladores, los hombres, rechazaron que se quitara el IVA a los productos de higiene menstrual. ¿Por qué? Pues porque uno de los argumentos de un legislador fue que necesitaban esos millones que se perderían de quitarles el impuesto a los productos de higiene menstrual y ya no tendrían para construir carreteras. Entonces aquí, a pesar de que estamos en el 2020, seguimos viendo que, por cuestiones biológicas, porque las mujeres menstruamos, hasta por eso tenemos que pagar impuestos. Insisto, el androcentrismo consiste en ver el mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie como parámetro o modelo de lo humano. Entonces vuelvo al ejemplo de los productos de higiene de higiene menstrual, y sin embargo les aseguro que si los hombres también pudieran menstruar, pues entonces ya se hubiera eliminado o ni siquiera se hubiera puesto impuestos sobre estos productos. El androcentrismo tiene dos formas extremas que se llaman ginopia y misoginia. La ginopia constituye la imposibilidad de ver lo femenino, de lo que resulta la invisibilización de la experiencia femenina en el quehacer humano. La misoginia se refiere al repudio u odio a lo femenino. Aquí tenemos son dos formas extremas. ¿Por qué? Porque la ginopia realmente no es que odies a la mujer, sino que simplemente no te importa, por eso la invisibilizas y ni siquiera sabes sus padeceres o sus problemáticas. Un ejemplo muy claro lo pudimos ver en estos días de noviembre, cuando el presidente de la República hizo el comentario de que el homicidio tenía las mismas causas del feminicidio, y la secretaria de Gobernación, pues con justa razón, tuvo que hacer la corrección. Ahí el presidente, demostró su total ginopia al no saber diferenciar homicidio, que es un asesinato como cualquiera, de un feminicidio, que es precisamente matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y respecto a la misoginia, ahí podríamos incluir precisamente a los feminicidas, ¿no? A los que odian a las mujeres y las matan por el simple hecho de haber nacido mujer. Derivado del género, tenemos los roles y estereotipos de género. En nuestro sistema patriarcal, que es en donde quien manda obviamente es el hombre, el hombre es el que se va a trabajar, es el proveedor, y la mujer es la que se queda en casa. La mujer supuestamente, de acuerdo con este sistema heteropatriarcal, se deben de dedicar a cuidar a la familia, como a los enfermos, a los adultos mayores, a los niños. Su rol fundamental es el rol reproductivo. Un ejemplo sería cuando antes en los códigos civiles se ponía que el matrimonio tenía como uno de los fines principales la perpetuación de la especie, es decir, tener hijos. Las mujeres también, de acuerdo con los roles de género, lo que se espera de ellas, tienen que cuidar de su pareja como si fueran otro de sus hijos, y también de los menores. Y además tiene que estar dependiendo económicamente del varón. El hombre, que es el proveedor, es el que sale a trabajar, el que está en el ámbito público, es el que tiene el poder, porque es el que paga manda, por así decirlo. Estos son los roles de género. Y como lo mencioné, pues el rol que se espera de un hombre, pues es el que se vaya a trabajar, el que produzca, el que provea a la casa. Él es el que tiene derecho a tener un trabajo remunerado, lo cual les otorga autonomía, autoridad, responsabilidad y poder en la toma de decisiones en el espacio público y también en el espacio privado en casa. Este rol está relacionado con el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque como él sí se puede salir a trabajar, como él es el que trae el dinero a la casa, él es el que tiene derecho a decidir qué se hace y qué no se hace en casa, al contrario de la mujer, que nada más está en la casa,
que se le considera que no trabaja cuando no es así, porque el trabajo que se hace en casa, si bien no es remunerado, se considera trabajo, y actualmente hay iniciativas en congresos locales en donde diversas legisladoras han propuesto que el trabajo que realiza una ama de casa sea pagado. Por ejemplo, en casos de divorcio tenemos que cuando la mujer no hubiera trabajado durante los años en los que estuvo casada, tiene derecho a una pensión compensatoria por los años de los que estuvo casada. ¿Por qué? Porque se ve como una especie de indemnización por los años en los que estuvo trabajando para el hogar sin recibir un solo peso. De acuerdo con la feminista Evangelina García Prince, las sociedades construyen una estructura simbólica, un paradigma al que llama orden de género, que organiza la vida de sus miembros y estructura sus funciones y relaciones para dar continuidad a los valores que definen ese paradigma. Es decir, que se sigue perpetuando los estereotipos y roles de género para seguir también perpetuando el sistema patriarcal. En todos los casos, tiene su base primaria en la división sexual del trabajo, es decir, en las tareas, atributos y roles asignados a cada uno de los sexos, que a su vez determinan sus oportunidades, valores, responsabilidades y privilegios o la ausencia de estos. Vuelvo al ejemplo de que si eres hombre, por ser del sexo hombre, tú tienes derecho a trabajar, tú tienes derecho a salir de casa, tú tienes derecho a ganar dinero, a ser independiente económicamente, tienes derecho a participar en la política, en el espacio público y bueno, tienes mayores privilegios precisamente por eso, porque gozas del poder del que las mujeres carecen o carecían. En consecuencia de los roles de género, la mujer siempre está subordinada al hombre, culturalmente, socialmente y en cuestión de religión. Generalmente se considera que la mujer tiene que ser sumisa, se tiene que quedar en casa y al contrario de los hombres, ellas no deben de tener privilegios, no pueden participar en la política, no pueden participar en el ámbito público, no pueden participar en la parte social y se espera que ella, solamente reciba dinero de su marido y así como tomar las decisiones que él elija. Y mediante la socialización patriarcal, los y las niñas son incorporados a cada cultura, otorgándoseles características y comportamientos apropiados para su respectivo sexo de conformidad con valores sexistas. Volvemos a lo comentado en un principio. Si naces niña, ya sabes que supuestamente tienes que usar vestido, tienes que ponerte aretes, tienes que utilizar el cabello largo, ponerte moñitos y jugar a las muñecas. Y en cambio los niños, ellos son los machos, los que deben de traer el pelo corto, deben de utilizar pantalones, deben de jugar fútbol, deben de jugar, por ejemplo, a las luchas. ¿Por qué? Porque se sigue perpetuando valores sexistas, se siguen perpetuando los estereotipos y los roles de género. Los estereotipos de género relacionados con los conceptos de masculino y femenino son las conductas y características que la sociedad asigna a hombres y mujeres, basándose en el falso concepto de que la mujer es el sexo débil. Es decir, que las mujeres deben de ser sumisas, que las mujeres generalmente son las bondadosas, las pacientes, las que de todo lloran. Y en cambio los hombres, ellos son rudos, ellos son fuertes, ellos son valientes. Estos son estereotipos de género.
Aquí tenemos los ejemplos, que las mujeres supuestamente, siguiendo con los estereotipos de género de nuestro sistema heteropatriarcal, las mujeres son pasivas, serviciales, sensibles y bondadosas. En cambio, el hombre pues es activo, fuerte, líder, conquistador, tiene poder y tiene fuerza. Hasta la fecha se siguen perpetuando los estereotipos y los roles de género y los podemos ver, por ejemplo, en tiendas departamentales, cuando va a ser el Día de la Madre o el Día del Padre o Navidad o algo así. Y bueno, curiosamente cuando va a ser 10 de mayo, pues ¿qué es lo que se pone en oferta en el súper, no? Te ponen en oferta el horno de microondas, la plancha, la licuadora y las cuestiones de cocina. Es decir, siguiendo estereotipos, están asignando a la mujer a la cocina y que ellas como regalo, pues lo que quieren recibir son cosas para limpiar y cocinar. Y en cambio a los hombres, pues cuando les va a ser el Día del Padre, ¿qué es lo que ponen en oferta? Pues la cuestión de deportes, la ropa, tecnología, etcétera. ¿Por qué? Porque se considera que el hombre, bueno, es el que tiene que salir a trabajar, el que tiene que hacer deporte, el que tiene que estar bien vestido, porque finalmente es el que está en el ámbito público, consiguiendo el dinero para poder proveer en casa. Así podemos confirmar que vivimos en una permanente desigualdad basada en el género, es decir, el género es opresión. En vez de que cada quien se pueda sentir y pensar y vestir como quiera, se tienen que seguir los patrones y lo que cultural y socialmente se dicta a lo largo del tiempo para que puedas estar de acuerdo con las normas sociales. La desigualdad es estructural igual que la violencia. Es decir, ya lo tenemos por cultura desde hace mucho tiempo y es algo que se ha venido heredando de generación en generación. Entonces, muchas veces ya ni siquiera uno, por ejemplo, si no tiene conciencia de género, no te das cuenta ya cuando estás haciendo alguna discriminación por sexo, por género, porque lo ves como normal, porque es lo que la gente, la cultura, la sociedad espera de ti. La desigualdad también es transversal en cuestiones de género. A pesar de que somos la mayor parte de la población, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, las mujeres, por el simple hecho de nacer mujeres, somos víctimas de violencia, de desigualdad, de discriminación y subordinadas a los hombres por ser considerados el sexo fuerte. Por ejemplo, por el simple hecho de nacer mujer, tenemos la ablación genital, tenemos cuando te perforan las orejas para ponerte los aretes y te venden también o te prostituyen desde niña porque, bueno, tu única función es servir al hombre y además ser el rol reproductivo. Tenemos también las desigualdades múltiples, que es la interseccionalidad, es cuando hay se juntan varias desigualdades en una sola mujer, es decir, además de que te pueden discriminar, por ejemplo, por ser de cierta raza, si además eres pobre y tienes una discapacidad y además tienes una orientación sexual distinta, ahí se juntan diversas desigualdades, se juntan diversos tipos de discriminación y es entonces cuando la mujer es más vulnerable porque hay una intersección de diversos factores de desigualdad. Como lo comenté, la interseccionalidad con las desigualdades se da cuando en una misma mujer convergen diversas clases de discriminación a la vez, por lo que son mayormente violentadas y discriminadas.
Van desde la clase social, el origen, la etnia, la orientación y preferencia sexual, la identidad de género, la religión, la educación, la cultura, provocando que al reunirse diversos motivos de discriminación en una sola mujer, se desarrolle un sistema complejo de opresión múltiples y simultáneas, agravándose la subordinación y la opresión. Un ejemplo también que podemos ver muy claro de una desigualdad múltiple es las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas, bueno, por su raza y además porque no son letradas, porque son pobres, por su tono de piel, entonces ahí confluyen diversas clases de discriminación. Respecto al modelo económico, el capitalismo heteropatriarcal, el neoliberalismo, también tienen como fin invisibilizar a la mujer. La ven como inferior, menosprecian su trabajo, porque bueno, obviamente la tienen nada más en casa cuidando a la familia y haciendo de comer, cuidando a los niños. Y bueno, se les violan sus derechos, es más, ni siquiera se les reconocen diversos derechos y tampoco tienen protección social. La violencia machista es una base que otorga sustento a la discriminación y opresión en la mujer. Es un sistema basado en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. La violencia no solo es física, también hay psicológica, sexual, social, institucional, simbólica, patrimonial. Hay diversos tipos de violencia y bueno, aquí en México podemos ver los distintos tipos y modalidades de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A través de la violencia, del tipo que sea, lo que se está haciendo es expresando el poder masculino, reproduciendo y manteniendo el estatus de los hombres y la autoridad sobre las mujeres, perpetuando así este sistema patriarcal. ¿Y por qué también se da la violencia? Pues porque las mujeres intentan salirse de ese espacio en el que ha estado arrinconada, retenida, y cuando quiere salir al ámbito público o dedicarse a cuestiones que cultural y socialmente se destinan supuestamente al hombre, es cuando el hombre se enoja y violenta a la mujer como una especie de castigo por atreverse a desafiar esos estándares de lo que se espera de ella como el sexo débil. El perpetuar el machismo impide que la mujer logre superar la opresión patriarcal, eternizando así la desigualdad entre ambos sexos. Por eso la importancia, y lo vamos a ver en el siguiente módulo, de las feministas, que tienen como uno de sus fines lograr que exista una igualdad entre los sexos y que se pueda quitar el género, porque finalmente el género es lo que oprime y lo que causa que la mujer esté subordinada al hombre. Así, para terminar con esta subordinación, con esta desigualdad, con la violencia hacia la mujer, es la necesidad de la importancia de luchar por acabar con este sistema patriarcal, a fin de lograr una sociedad igualitaria en el que hombres y mujeres gocen y ejerzan plenamente los mismos derechos. Es decir, que no solamente el artículo 4 de la Constitución nos diga que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. No nos sirve de nada una igualdad formal que esté establecido en la ley, a la igualdad de facto, a la igualdad sustantiva, a la que se da de hecho en la realidad y que es de la que no tenemos. El Estado mexicano forma parte de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y tenemos que hablar de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué hablar específicamente de derechos humanos de las mujeres? Porque las mujeres han sido tan invisibilizadas, se nos ha considerado como la nada, como si no tuviéramos valor, que parece que entonces los únicos que tuvieran derechos humanos fueran los hombres. Por eso se ha luchado y se hace la insistencia en derechos humanos de las mujeres,
para hacer visible que las mujeres también somos sujetas de derechos. Una de las convenciones de los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos de las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en diciembre de 1979 por la Resolución 34-180 de la Asamblea General de la ONU. Se le llama por sus siglas en inglés CEDAW. La CEDAW define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es decir, en esta convención están reconociendo, que las mujeres somos sujetas de derechos, que tenemos derechos humanos y además que tenemos la libertad y tenemos el derecho de participar en cualquier esfera y no nada más en la esfera privada que es adentro de tu casa. En 1993, durante la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, se proclamó que los derechos humanos de las mujeres y niñas son parte integral de los derechos humanos universales y subrayó la importancia de las tareas a eliminar la violencia contra las mujeres en la vida pública y privada. Como lo comenté, se vuelve a hacer aquí referencia a los derechos humanos de las mujeres, es decir, tenemos que insistir en la palabra mujeres, porque si hablamos de derechos humanos, pues parece que nada más nos estuviéramos refiriendo a los hombres. Como lo vamos a ver más adelante en el módulo de las olas del feminismo, vamos a entender por qué hace 2 o 3 siglos las mujeres carecían de derechos, porque como se acostumbraba, y aún se acostumbra, utilizar un lenguaje sexista, todo se escribía en masculino y eso daba a entender que la mujer no era sujeta de derechos. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres se acordó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Beijing en 1995, que es cuando se da la plataforma de la Declaración de Beijing y que por primera vez se reconoce que las causas de violencia son estructurales, es decir, que ya ya son históricas y son culturales y sociales. El citado instrumento definió lo que es violencia de género como la expresión violencia contra las mujeres, que significa cualquier acto de violencia basado en el género que tiene como resultado o es probable que tenga como resultado daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos para las mujeres. La violencia de género es para expresar la violencia contra la mujer y muchas veces he leído o he escuchado que hay ciertos hombres, obviamente con pensamientos machistas, patriarcales, que dicen que por qué nada más la violencia de género es para la mujer y no hacia los hombres. Y aquí es donde se repite, a lo largo de 3 siglos las mujeres hemos estado subordinadas a los hombres sin derechos y totalmente violentadas. No somos un grupo vulnerable, somos un grupo que ha sido vulnerado y por eso la violencia de género se refiere a la violencia contra la mujer porque es quien por razón de su sexo es la que ha sido permanentemente violentada en sus derechos. Estos tipos de violencia incluyen las amenazas de los mencionados actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Es decir, es obligar y castigar a la mujer y tratar de retenerla en el espacio en donde supuestamente por cultura y por creencias del sistema heteropatriarcal es donde ella tiene que estar.
El marco jurídico en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia la encontramos en la Constitución Federal, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como en la legislación local en la materia. Por jerarquía de las normas, obviamente tenemos que analizar primero la Constitución, después los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que por criterio de la Suprema Corte de Justicia tienen el mismo nivel que la Constitución cuando se trata de derechos humanos, y bueno, por debajo ya seguimos con las leyes generales y las locales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra ley fundamental, es la Carta Magna, es en la que están plasmados los derechos fundamentales y el proyecto de una nación. En 2011 ocurrió una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos. Fue la reforma constitucional de 2011, en el que se dio todo un cambio de 180 grados en la forma de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad. Porque ahora, a partir de esa reforma, quien está en el centro de todas las acciones del gobierno son las personas. Es decir, las personas son las importantes y todo lo que haga el gobierno tiene que ser para su beneficio. Los principales cambios de la reforma constitucional en 2011 fue que se incorporaron todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales como derechos constitucionales. Es decir, que si hay derechos fundamentales previstos en instrumentos internacionales, no importa que no estén mencionados en la Constitución, de todos modos se toman como parte de nuestro derecho nacional. Esto está previsto en el artículo 1 de la Constitución. También se prohíbe toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, se refiere al principio de igualdad y de no discriminación. Otro cambio importante es la obligación de las autoridades, de cualquier autoridad, ya de cualquier nivel de gobierno, de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos. Es decir, que si tú estás en la dicotomía de elegir entre la aplicación de una norma y otra, tienes que aplicar la que proteja más a la persona. Por eso es el principio pro persona, es decir, el derecho que más le beneficie. Dentro del mismo artículo 1 constitucional, tenemos que las autoridades, todas, tienen 4 obligaciones específicas respecto a los derechos humanos: promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Y estos derechos humanos se rigen bajo los principios de universalidad, que quiere decir que son para todos y para todas sin distinción; de interdependencia, que quiere decir que los derechos dependen unos de otros, es decir, que para poder ejercer ciertos derechos también tienes que estar en la posibilidad de ejercer otros; la indivisibilidad, es decir, que no se pueden dividir, no se pueden partir; y progresividad, que quiere decir que siempre se va a ver por que los derechos humanos sean más amplios y al contrario de que se estén restringiendo. Es decir, que cada reforma y cada política y cada acto de gobierno tenga como fin progresar, es decir, adelantar en materia de derechos humanos. El artículo 4 constitucional consagra la igualdad entre el hombre y la mujer, la protección a la familia y al matrimonio como base de la familia, la protección de los niños y las niñas, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Para el tema que nos ocupa, el punto principal es el inciso 1, que es el de la igualdad entre el hombre y la mujer. La igualdad jurídica, es decir, en la ley del hombre y la mujer, es consecuencia del reconocimiento de la igualdad natural entre el hombre y la mujer por ser personas humanas, poseedoras de la misma naturaleza y por lo tanto de la misma dignidad y de aquellos derechos que corresponden a todo ser humano por el solo hecho de serlo.
es decir, que tanto mujeres como hombres deben de gozar de los mismos derechos y deben de tener la facultad, el derecho de ejercerlos plenamente. Ahora, lo que comentaba hace rato, es muy diferente la igualdad ante la ley, la igualdad que está prevista en la ley, que es la igualdad formal, a la igualdad de facto o la igualdad de hecho, porque puede ser muy bonito que en el papel se hable de igualdad del hombre y la mujer y que en la práctica, bueno, la mujer siga siendo violentada y subordinada al hombre. Este artículo 4 constitucional se complementa con el derecho a la no discriminación protegido por el artículo 1 constitucional, que postula el principio de que las diferencias entre los seres humanos, en este caso las diferencias basadas en el sexo, no pueden justificar un trato discriminatorio en perjuicio de persona alguna. Y repito, esto no nada más tiene que quedarse en el papel y en la ley, sino que tiene que darse también de facto en los hechos, que realmente esta igualdad y esta no discriminación se note en la práctica. Así, este artículo, el artículo 1 constitucional, está dirigido a erradicar de las prácticas nacionales este tipo de fenómenos, es decir, de la discriminación, de la desigualdad con base en cualquier motivo, pero para el caso es por el sexo, obligando al Estado y a la sociedad en general a implementar medidas de la índole que sea necesaria para que pueda haber esta igualdad tanto formal como de hecho entre hombres y mujeres. Dentro de las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos, también deben de crear mecanismos dirigidos a prevenir, eliminar, sancionar y, en su caso, las causas y los efectos de la discriminación y la violencia contra la mujer, y que promuevan la protección, el ejercicio y el goce de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y garantías constitucionales de este grupo vulnerable, es decir, de las mujeres. Pero insisto, más bien no somos grupo vulnerable porque somos más del 52% de la población, sino que hemos sido un grupo vulnerado. Respecto a las acciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como a materia internacional, han habido movimientos, acciones a favor de la mujer y de sus derechos. En 1980 se creó el primer programa para desarrollar e integrar la visión de género entre las políticas gubernamentales. Esto se dio con el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo. En 1985 se creó la Comisión Coordinadora para la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi. Y en 1993, en México, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se creó el Comité Nacional Coordinador de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Finalmente, se crea una institución a nivel nacional que después se replicó en los estados, que es el del Instituto Nacional de las Mujeres, que comenzó a funcionar formalmente el 8 de marzo de 2001 con la instalación de su primera Junta de Gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres es la entidad del Gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres. El INMujeres debe asegurar el pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. Asimismo, tiene como obligación promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país. Aquí, como comentario al margen, tenemos que en la ley el INMujeres tiene todas estas obligaciones.
Sin embargo, para que pueda cumplir con sus obligaciones también necesita de los recursos. Y como hemos podido ver en los últimos años, en los últimos 2 años de este periodo presidencial, el INMujeres no ha podido hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque se ha ido reduciendo cada vez más el presupuesto asignado a las mujeres para transferirlo a otros programas tales como los de defensa para la militarización del país, o para programas para los adultos mayores o para los niños, y esto pues va en detrimento de los programas a favor de las mujeres. Por ejemplo, se quitaron las guarderías, que eso fue en perjuicio de las mujeres, porque el que hayan dicho que se les da directamente el dinero a los padres para que ya no hubiera corrupción a través de las guarderías, pues lo que se provoca es que la mujer tenga que buscar cómo cuidar a los hijos, y si ella trabaja, pues entonces se complica más porque no va a tener en dónde dejarlo, y es donde se sigue perpetuando el rol de género de que la madre tenga que estar en casa cuidando a los niños, o como dijo el presidente, ¿no? También las abuelitas cuidando a los niños. Entonces esta es la parte que nos está perjudicando, que se estén quitando programas y reduciendo presupuesto para los programas de las mujeres. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, de acuerdo con la norma, su misión es diseñar e instrumentar políticas integrales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de manera coordinada con los 3 órdenes de gobierno. Debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia y el respeto a los derechos humanos, favoreciendo el cambio cultural para la igualdad de género. Debe coordinar las acciones de prevención, atención y sanción en los 3 órdenes de gobierno para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y tienen a su cargo los centros de justicia para las mujeres. Sin embargo, vuelvo al mismo comentario que hice del INMujeres. La CONAVIM también se le ha reducido presupuesto y también ahora tiene una nueva directora. Candelaria Ochoa ya se vio obligada a renunciar, y como ella lo explicó, al igual que con el INMujeres, pues también se ha recortado presupuesto, con lo cual no ha sido posible seguir creando centros de justicia para las mujeres y tenerlos con personal capacitado en materia de atención de violencia contra la mujer. Asimismo, la CONAVIM es quien se encarga de las alertas de género, y en varios estados, hay estados que tienen varias alertas de género a la vez, y hay unas en donde se ha solicitado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y no se emite la alerta. Y eso a pesar de que tenemos estadísticas de que todos los días son asesinadas, son violentadas 11 mujeres. Entonces CONAVIM supuestamente tendría que encargarse de esta parte, pero últimamente no se han visto beneficios o no se han visto mejoras, pero también esto es provocado por la falta de presupuesto. Ahora, hablemos de las mujeres en el poder. Primero se tuvo que explicar la parte entre sexo y género para entender por qué la subordinación de la mujer hacia el hombre a lo largo de la historia. Y también para entender por qué la lucha de las mujeres por tratar de salir al espacio público y por tratar de ser independientes económicamente, y también de ser mujeres poderosas y con liderazgo. Actualmente las mujeres están conquistando cada vez más espacios de poder y están rompiendo estereotipos, demostrando que también tienen un estilo de liderazgo asertivo y seguro. Es decir, se está luchando todos los días
para lograr más espacios, para lograr más derechos, el reconocimiento y el ejercicio pleno de nuestros derechos, a fin de que no se nos siga discriminando y que estemos en igualdad con los derechos de los hombres. Y obviamente pues también estamos luchando por conquistar más espacios de poder. Un ejemplo es la paridad, en donde ahora tenemos una legislatura compuesta la mitad por hombres y mitad por mujeres, y bueno, esto se ha logrado a través de la lucha de las mujeres por conseguir más espacios de poder. La creciente presencia de mujeres supone que el hecho de ser mujer ya no es un impedimento para acceder al poder. Es más, está siendo políticamente correcto para las empresas contar con mujeres en sus órganos de gobierno. Este es un gran avance hacia la igualdad de género. Y efectivamente, cada vez vemos a más mujeres en trabajos que cultural y socialmente, bueno, nada más eran asignados a los hombres. Y empecemos a lo mejor desde mujeres taxistas, mujeres manejando un microbús, mujeres practicando la albañilería, o mujeres ya también dirigiendo empresas internacionales como empresas automotrices, etcétera. Es decir, la lucha de la mujer está rindiendo frutos, aunque sea poco a poco, pero para demostrar que tenemos la misma capacidad de los hombres para tener un liderazgo y para tener poder, ya sea en el ámbito público o en el privado. Las noticias sobre mujeres en posiciones de poder son cada vez más frecuentes. Como ejemplo tenemos a Angela Merkel, a Jacinda Ardern, a Kamala Harris, a Michelle Bachelet. Ellos son ejemplos de mujeres que han alcanzado altos puestos de poder. Es decir, son mujeres con poder en el poder. Y estos ejemplos solo son la punta del iceberg, porque son quienes, bueno, por la fama y porque tienen unas funciones altas en su estado, salen a relucir en las noticias. Sin embargo, hay numerosos ejemplos de mujeres con altos puestos directivos, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada. Como lo mencioné hace un rato, cada vez tenemos más mujeres dirigiendo tanto en empresas del sector público como del privado. Sin embargo, el día en que estas noticias dejen de ser noticia será cuando realmente podremos afirmar que hay igualdad de género en el liderazgo. Y efectivamente, cada vez que una mujer tiene algún logro, ya sea en el ámbito público o en el privado, bueno, sale en los periódicos, sale en la televisión, sale en la radio y se hace famosa la noticia. Y qué bueno que se estén dando estos logros para las mujeres, pero la parte mala es que se tenga que hacer tanta insistencia y tanta publicidad como si fuera algo extraordinario y algo que las mujeres no pudieran hacer. Entonces se menciona como si fuera algo sobrehumano el que una mujer lograra tener cierto poder o cierto liderazgo. Estas mujeres líderes, estas mujeres con poder en el poder, con su historia y su buen hacer, están sirviendo de modelos para las siguientes generaciones. No hay duda de que esta diversidad de género en el panorama político será una fuente de innovación, y estos cambios deben repercutir en la mejora de la situación para la mujer, pues una idea que se asume cuando una mujer sube al poder es que esa nueva posición mejorará la calidad de vida de otras mujeres. Se espera que una mujer conozca su problemática y simpatice con ellas, tratando de ayudarles en su carrera profesional, que tenga y luche por la agenda de las mujeres. Pero esto se da solo cuando hay una masa crítica de mujeres en las instituciones que funcionan como el motor del cambio. Aquí les puedo poner un ejemplo. No por el hecho de ser mujer quiere decir que seas feminista, o no por el hecho de ser mujer quiere decir que tú tengas o vayas a seguir una agenda de las mujeres. Por eso hay que ver bien en los procesos electorales, las mujeres darnos cuenta y realmente analizar por quién vamos a votar, ya sean mujeres por mujeres u hombres,
y que nos demos cuenta que el hecho de que votemos por una mujer no nos va a garantizar que ella vaya a tener una agenda a favor de la mujer. Infortunadamente tenemos todavía mujeres que siguen siendo aliadas del sistema patriarcal, que siguen obedeciendo las órdenes de sus patriarcas, y como ejemplos claros puedo poner, y de todos los partidos políticos, legisladoras tanto a nivel federal como en entidades federativas que han votado en contra de iniciativas que tienen como fin incrementar o lograr que se ejerciten plenamente estos derechos. Un ejemplo podría ser la interrupción legal del embarazo, la despenalización del aborto. No todas las mujeres votan a favor, y ahí, bueno, ellas están actuando como legisladoras. Creo que las creencias de cada mujer deben quedarse en lo interno, en su esfera privada, porque cuando estás actuando como legisladora, estás actuando como una representante de las mujeres y, bueno, de los hombres que votaron por ti. Entonces, independientemente de tus creencias, tú tienes que ver por el bienestar, por el bien de la mayoría. Y en este caso, pues las mujeres están esperando que si votas por una mujer es porque van a defender sus derechos. Otro ejemplo claro fue hace unas semanas. También hubo legisladoras a nivel federal que votaron en contra de que se quitara el IVA a los productos de higiene menstrual. Entonces esto mismo se puede interpretar como una traición de una mujer a otra mujer, porque entonces ¿de qué nos sirve que tengamos paridad en los congresos, de que tengamos mitad mujeres, mitad hombres, si hay mujeres que ni siquiera van a defender los derechos de las mujeres? A eso me refiero cuando hablo de la masa crítica, es decir, no tener nada más cantidad de mujeres, sino calidad de mujeres que tengan una perspectiva de género y que luchen por la agenda de las mujeres. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder seguir con el principio de progresividad de los derechos humanos de las mujeres, tal como lo indica el artículo 1 constitucional y los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Hablando de los instrumentos internacionales, otro de los instrumentos importantes es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que es el programa más ambicioso respecto a los derechos de las mujeres y las niñas que existe en el mundo y tiene como fin alcanzar la igualdad de género. La plataforma surgió de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995 en Beijing, en la que más de 17,000 participantes mujeres se reunieron con el objetivo de lograr el empoderamiento y la igualdad de género de todas las mujeres en el mundo. Vale la pena decir que tiene un par de años que la última conferencia de la plataforma de Beijing se llevó a cabo aquí en México. Pese a que las mujeres tenemos derecho a la igualdad de participación, la lucha por conseguir esos espacios ha tenido diversas piedras en el camino, sobre todo la lucha del poder contra el patriarcado. Las mujeres también tenemos esa capacidad de liderazgo y hemos creado impacto positivo en beneficio del conjunto de la sociedad. Tan es así que hemos avanzado en la esfera política, donde cada día las mujeres estamos ocupando un espacio en el poder y en la toma de decisiones. Y aquí vuelvo a mi comentario de la lámina anterior. Efectivamente, ya tenemos, gracias a la reforma en 2019 de la paridad transversal, que también a la reforma se le conoce como paridad en todo, paridad total. Bueno, esto quiere decir que pueda haber un 50% de mujeres en los 3 poderes y en los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, vuelvo al comentario de la masa crítica. Tenemos que ser cuidadosas de que quienes se van a impulsar y por quienes vamos a votar tengan una agenda a favor de los derechos de las mujeres. Es decir, además de tener cantidad, tener calidad, la masa crítica.
Retomando los compromisos de la plataforma de Beijing, a nivel nacional podemos decir que no existen avances significativos en el 70% de los países integrantes de la ONU. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de la lucha constante de las mujeres, seguimos con reacciones patriarcales que impiden que las mujeres ejerzamos nuestro derecho. En México, al impulsarse la reforma de paridad de género en 2014 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, hizo que se diera un paso agigantado. Tan es así que en las elecciones a senadores y diputados federales de 2018, las mujeres ganaron el 50% de curules, razón por la que se le llama la legislatura de la paridad. Esto quiere decir que vamos avanzando y que cada vez las mujeres tenemos más espacios de poder. Y vuelvo a insistir, tenemos que ser también masa crítica. La participación de la mujer en la toma de decisiones políticas es muy importante. La mujer contribuye con su participación a dar legitimidad democrática, el buen gobierno y un desarrollo sostenible. Al ser mujer, si hay masa crítica, se espera la generación de efectos positivos al luchar por la agenda de la mujer, eliminando estereotipos sexistas. Es decir, tenemos que seguir luchando por incidir en todos los espacios de poder, pero además de incidir de manera afirmativa, es decir, con acciones afirmativas, con buenas acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y así como lo vimos a lo largo de este módulo 1 sobre poder, sexo y género, espero que nos haya quedado claro la diferencia entre el sexo y género, la importancia de hacer esa diferenciación, porque a partir de ahí nos explicamos por qué a lo largo de la historia la mujer ha estado subordinada al hombre y por qué la lucha constante de las mujeres, porque se les respeten sus derechos, porque se les reconozcan, porque se les promuevan, que se les garanticen y que además se nos ha tomado en cuenta para los espacios de poder, porque las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres para liderazgo y para tener espacios también en el espacio público, en el ámbito político y como se señaló, bueno, tan es así que ahora tenemos la reforma de paridad en todo, que significa que hay una paridad transversal, es decir, que haya un 50% de hombres y 50% de mujeres en los puestos de poder, tanto en los 3 niveles de gobierno como en los 3 poderes de la Unión y también en las entidades federativas. Entonces nos debe de quedar claro que tenemos que terminar con esos estereotipos sexistas, esos roles y estereotipos de género, para entonces poder lograr que a la igualdad de la ley que está en el artículo 4 de la Constitución, además de ser una igualdad en el papel, también sea una igualdad de hecho, es decir, en la realidad.